Hola a todos. Pues nada, hoy vamos a tratar un tema. Bueno, ya se ha tratado en el último directo que grabé. Se trató de una forma. Bueno, era más centrado en el aborto, pero bueno, hoy lo quiero centrar más en el por qué, ¿no? ¿Por qué en general no se tienen hijos en Occidente? Es un tema complejo que tiene muchas aristas, claro, evidentemente, pero al fin y al cabo no deja de ser un tema, digamos, que tiene que ver, claro, bajo mi punto de vista, con el, y por lo que he leído y analizado, tiene que ver más con la riqueza y la prosperidad que con cualquier otro tema. Para mi forma de ver y de entender, lo que realmente impide tener hijos en Occidente, el Occidente próspero, digamos, es el tema de la riqueza, es decir, es el tema de la prosperidad misma, justamente. A más próspera una sociedad, más educada, más informada y digamos, con más posibilidades de prosperar en la vida, menos hijos se tienen. Es así de simple, ¿no? Porque por regla general la superstición, la incultura se reduce. Luego, evidentemente, al tener más riqueza y más bienestar, pues digamos el tema del trabajo y de vivir de la tierra o de vivir, digamos, de una forma con una supervivencia más del día a día, se acaba. Normalmente tienes una supervivencia a largo plazo, tienes unos oficios y unos trabajos que no tienen nada que ver con la tierra, que no tienen nada que ver con el esfuerzo físico. Y por lo tanto, digamos, el tener hijos para ayudarte como se tenían antes, porque básicamente antes se tenían hijos sobre todo y por encima de todo para ayudar a la familia. Es decir, si tú tenías un bancal de tierra y algunos animales y tu supervivencia depende exclusivamente de trabajar ese bancal y de cuidar a esos animales, cuando más gente de tu familia, de tu clan, erais, más próspera iba a ser esa familia, está claro. Es decir, podías dividir el trabajo, podías, digamos, hacer que el rendimiento de todo en general fuera más adecuado, ¿no? Luego, evidentemente, la religión y la superstición tienen un peso mucho más importante en sociedades pobres, sociedades incultas, donde, digamos, lo que predomina es la supervivencia del día a día y entonces normalmente unas élites que son mucho más ricas, cultas que tú, pues mandan sobre ti, ¿no? Y promocionan que seas más inculto, más creyente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, es una asociación muy, muy clara. Menos incultura, menos hijos. Menos digamos, sociedad que se basa en la supervivencia eh, a muy corto plazo, es decir, que tiene que ser una economía basada en el día a día, en el sobrevivir cada día, en que cada día tienes que hacer alguna acción para poder llevarte algún trozo de pan a la boca. Pues evidentemente, normalmente ese tipo de sociedades y de economías, pues al final son presas normalmente de la incultura y normalmente pues es mucho más fácil que les metas de la cabeza pues que tienen que tener hijos, etcétera. A una sociedad sí le interesa a la propia familia tener hijos para tener más manos para trabajar y ayudar, pero le interesa sobre todo al Estado que promociona y que, digamos, de alguna forma sobrevive con ese tipo de economía y de súbditos, normalmente le interesa muy mucho a una teocracia, por ejemplo. Vamos a imaginar una teocracia en cualquier país árabe, ¿no? Le interesa muy mucho seguir con ese tipo de economía y ese tipo de mentalidad, porque también normalmente una dictadura de corte teocrático, y ahí ya podríamos entrar de cualquier otro corte, necesita mucha mano en ese caso para sostener mucho fusil. Es decir, normalmente se necesita un ejército permanente de gente, de carne de cañón, básicamente, para defenderse primero de la población que no esté de acuerdo y segundo para meterse en alguna que otra guerra, ¿no? Que necesita el régimen, normalmente ese tipo necesitan muchas guerras y muchos enemigos para poder mantener a la sociedad siempre fiel
y que crean en algún tipo de Dios que les proteja de todas esas guerras y de todas esas calamidades que normalmente provocan ese tipo de regímenes, ¿no? Entonces, claro, hay que pensar que, por eso, por ejemplo, Vladimir Putin en Rusia, hemos pasado de una URSS laica, prácticamente, digamos, donde el comunismo había erradicado la religión, ¿vale? Y había convertido a la gente en atea, básicamente. Hemos pasado de esta URSS a la Rusia, digamos, otra vez de los zares, con el cristianismo ortodoxo a tope, con Vladimir Putin santiguándose antes de entrar en el baño cada invierno, antes de Navidad, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que antes de la Navidad, evidentemente ortodoxa, ¿no? Así que realmente es una prueba más de que religión, dictadura, autocracias, teocracias va ligada a todo ese tipo de regímenes, ¿no? Luego me diréis, en Rusia hay un problema de natalidad. Y es cierto, hay un problema demográfico de natalidad en Rusia también, porque no hay que olvidar que tú no puedes revertir una sociedad en 20 años, ¿vale? Llevarán 20, 25 años Putin en el poder y sí, ha vuelto a restablecer la Iglesia Ortodoxa y ha vuelto a restablecer, digamos, una Rusia religiosa para ver justamente si la gente desanima y tienen más hijos. Pero claro, tenéis que pensar que la mayor parte de los rusos de hoy en día, en edad fértil, todavía se han criado bajo la URSS. O sea, hoy en día un treintañero, un cuarentañero, que son los que normalmente por antonomasia en Occidente se vuelven papás, se criaron todavía en la URSS y tienen una mentalidad de la URSS. Hay que esperar a que los jóvenes de 20 años de hoy en día sean los que realmente puedan volver a ser ortodoxos y religiosos y vuelvan a tener hijos, ¿no? Así que a Rusia le queda todavía un poco de tiempo para volverse una especie de teocracia cristiano-ortodoxa, si es que al final Putin y sus sucesores optan por ahí, ¿no? Aunque Rusia tiene otro problema, que al fin y al cabo no deja de ser un país europeo y un país relativamente próspero, y la prosperidad ya de por sí también trae el no tener hijos, no solamente ser religioso, no. Y esa es otra arista también del problema que mucha gente no analiza, ¿no? O no le da la importancia que darle. Cuando tú eres rico o tienes todas tus necesidades vitales cubiertas, el tema de hijos, aunque me dirás, bueno, pues a más próspero, justamente menos te costará tener hijos porque no hay problema, sí, pero no va exactamente así el tema. Normalmente cuando eres próspero y tienes riqueza y cultura, sobre todo, y educación, el problema es que ya tus objetivos vitales son otros. Tú quieres prosperar como persona, tienes una sociedad aspiracional que se llama, ¿no? Que aspira, digamos, a estatus. Es el problema del estatus y de la sociedad aspiracional en general, ¿no? La gente aspira a tener un estatus y un estatus conquistado, digamos, no ser el mejor padre del año ni ser el padre que tiene más hijos, sino un estatus vital en el sentido de el que tiene el más rico en experiencias, por ejemplo, el más rico yo qué sé, en tener, digamos, en coleccionar viajes, en coleccionar, digamos, cultura, en coleccionar todo ese tipo de sabidurías, en cuidarse, en tener el mejor cuerpo del barrio, en tener 40 años y parecer que tienes 20. Todo ese tipo de aspiraciones, ¿no? Todo eso es lo que da estatus en una sociedad rica, ¿no? Sigue dando estatus también el tener el mejor coche o la mejor casa o ser más cocinitas de tu familia, etcétera, etcétera. Es decir, se buscan ese tipo de logros, ¿no? En una sociedad rica. Entonces, claro, pedirle a una sociedad de esas características que tenga hijos es complicado, ¿no? Es complicado porque el tener hijos, digamos, te frena, te puede frenar en todo ese tipo de aspiraciones, ¿no?
y todo ese tipo de estatus, ¿no? De adquisición de estatus. Porque claro, hijos significa sacrificio, hijos significa que tú tienes que, digamos, de alguna forma, parte de tus aspiraciones y tu búsqueda de estatus la tienes que sacrificar en pos a la crianza de tus hijos. Y ahí está gran parte del problema, ¿no? Y los que identifican el problema, como vi en el directo que hicimos con el tema del aborto, están muy equivocados, no tienen nada que ver. El aborto no es más que una herramienta para una sociedad rica, para que las mujeres puedan controlar y tener el tema del estatus y el tema de aspiracional controlado para ellas también, ¿no? Es decir, si tú quieres que una sociedad tenga más hijos, ataca al estatus, ataca la manía de tener aspiraciones así estatuarias, es decir, ataca, digamos, al modo de vida que trae la prosperidad, ¿no? Pero no puedes atacar al aborto. El aborto no es más que la herramienta, no es más que la punta del iceberg, no tiene nada que ver con, con el problema real, que es de una sociedad sofisticada y gente sofisticada. Y la gente sofisticada normalmente cada vez se aleja más del cuerpo y cada vez se aleja más de las cosas básicas de la vida, de las cosas sencillas, ¿no? Y van siempre a lo complicado, a lo... No sé, ¿por qué te crees que una serie de gente que lo tiene todo en la vida, que está súper feliz, súper tranquila, que tiene todas sus aspiraciones y todas sus necesidades vitales cubiertas y controladas, se suben a un barco, dicen que montan una flotilla y se van a Gaza a salvar no sé qué historias, ¿no? A ponerse a favor de no sé qué gente y no sé qué rollos aspiracionales y rollos estatuarios, por estatus. Lo hacen por estatus de ellos, ¿eh? Es decir, son un atajo digamos, de gente narcisista, ¿vale? Que lo están haciendo por narcisismo puro, por egoísmo y por lucirse, nada más. Pero es que es lo normal en una sociedad sofisticada, ¿no? Vas a crear un atajo de gente que nada más que piensa en su ego y en su estatus, nada más. Y entonces se van a embarcar en barcos, van a volarte en alas deltas, se van a intentar matar en acantilados, te van a escalar montañas, te van a hacer cosas que son que en otros tiempos habrían visto de estúpido, ¿no? Una persona escalaba montañas pues porque no le queda más necesidad que cruzar el paso de una montaña para poder sobrevivir a lo mejor y para buscar tierras fértiles o agua potable, no por diversión, ¿no? Y así con todo, ¿no? Y así con todo. O sea, la gente que se cree que esto va de aborto sí, aborto no, que se cree que esto va digamos, de ese tipo de chorradas, de religión sí, religión no, o pues se equivocan. Esto va mucho más allá, va mucho más allá. No es solo una cuestión puramente sexual, ni una cuestión de las mujeres, ni una cuestión de... No, es una cuestión mucho más profunda y es una cuestión que más bien gira en torno a todos esos asuntos que os acabo de mencionar, ¿no? Y esto es así, y el que no lo quiera ver así, pues él mismo, ¿no? Quiero decir, no... A mí me sabe mal, pero es que no van a dar con la tecla. Es decir, la tecla está ahí. A ver, ¿cómo arreglarlo? Hombre, ¿cómo arreglarlo? Tiene mal arreglo. Tiene un arreglo complicado esto. Tiene un arreglo complicado porque una sociedad sofisticada y próspera, para motivarles a tener hijos, les tienes que quitar todas las chorradas de la cabeza que trae el mundo sofisticado. También es complicado porque, claro, o haces una regresión, digamos, política y montas una teocracia o montas una autocracia a la imagen de Putin y toda esta gente y montas algo así que casi obliga a la gente a tener una regresión y a volver a tener hijos, o
montas unos discursos muy bien entrelazados y cambias un poco la mentalidad de la sociedad para que se vuelva más sencilla y vuelva a valorar lo sencillo y lo verdaderamente bonito, ecológico, etcétera, y lo verdaderamente, digamos, moralmente y éticamente saludable, que es formar una familia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de una forma laica y sin tener que volver a meterse en supersticiones y tirar para atrás. Eso sería lo bonito y eso es lo que a mí me gustaría aspirar a poder, digamos, motivar a todos esos jóvenes de una forma. Pero claro, para eso se necesita la racionalidad y la lógica. Y se necesita, digamos, esa sencillez que da la inteligencia emocional. Y claro, y esto es una cosa que más bien brilla por su ausencia. Es decir, la sociedad en general y la gente en general más bien se mueve por emociones y más bien se mueven por inputs así como bastante más básicos. Entonces, es complicado intentar formar una sociedad a base de mensajes, digamos, racionales, lógicos y de alguna forma sencillos, ¿no? Sencillos pero con la belleza que tiene la sencillez, es decir, que es una belleza además muy compleja, en realidad. O sea, no hay nada más complejo que ser sencillo, ¿vale? Hay que ser muy sofisticado para ser sencillo. Es una contradicción en términos, yo lo sé, pero es que es así. Entonces, es complicado, pero bueno, no hay que, o sea, no hay que abandonarse ni hay que, digamos, dejar de empeñarse, ¿no? Me parece que había una palabra que es la que me he atascado antes, que es cejar en el empeño, cejar. Cejar, creo que es cejar, pero no lo sé. Entonces he preferido usar las otras palabras. Pues nada, en fin, ahí está la historia, ahí lo he dejado. Os invito, como siempre digo, a dar el dedito y a hacer comentarios, porque es que realmente el algoritmo últimamente está puesto muy pesado y por lo que veo, si no hay comentarios y no hay deditos, los vídeos se quedan muy atascados, ¿no? Pues nada, como digo siempre, cuidaros mucho y hasta la próxima. Chao, chao.